Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de editorial Letra Minúscula. Ser un escritor auténtico. Quiero hablarte en este vídeo de un valor que para mí es absolutamente fundamental para cualquier tipo de autor, que es el valor de la autenticidad. Normalmente vemos casos de autores bestsellers, superventas, que, publican un libro y luego viene toda una legión de imitadores detrás. Sale 50 sombras de Grey, se pone de moda, pues un montón de gente escribiendo libros de literatura romántica, erótica, que si imitadores de Tolkien, que si imitadores de Stephen King, que si imitadores de tal, de cual, de cualquier autor conocido. Entonces, los imitadores, ¿cuál es el problema que tienen? Que no son auténticos. Bajo mi punto de vista, hay algo en las personas, y esto es muy difícil de explicar, pero quizás lo has vivido, lo has sentido como lo he sentido yo. Tú sabes si un libro es auténtico o no. Y no lo sabes probablemente desde un punto de vista consciente, sino desde un punto de vista inconsciente, pero notas algo en ese texto que te hace conectar con él y sientes si es auténtico, verdadero o no lo es, o simplemente una imitación, una moda, etcétera, etcétera. Y esto es algo muy difícil de explicar con palabras, pero es algo que los humanos sentimos. Por ejemplo, a mí me pasa muchísimo cuando leo un texto escrito por ChatGPT que digo, este texto no lo ha escrito un humano. Y lo sé. Y por mucho que tú programes a ChatGPT para que escriba de una forma lo más parecida a un humano, ese texto no tiene alma. O sea, tú lo lees y te das cuenta perfectamente que detrás no hay un humano. Lo mismo sucede con textos escritos por humanos, pero que no tienen esa capacidad para conectar con las personas. Tú no eres consciente de que estás entrando en el universo privado del autor. Yo cuando leo, por ejemplo, a Virginia Woolf, que es una autora que me gusta mucho, o sea, tú entras en su mundo y dices, este es su mundo. O sea, es como tan particular, tan propio, tan auténtico, tiene un estilo tan marcado, tan característico que es ella. O sea, es ella, ya está. Entonces, ¿te gustará o no te gustará? Pero es auténtico. Es auténtico. Y lo mismo pasa con todos los grandes escritores de la historia de la literatura. No imitan a otros, sino que son capaces de expresar su propia individualidad a su manera. Eso no significa que tú no puedas inspirarte en otros autores, etc. Pero al final el libro tiene que ser el reflejo de lo que es tu interior como ser humano. Y ahí es donde radica la autenticidad. Por lo tanto, yo creo que una de las mayores retos que tiene un escritor es encontrar su propia voz y no imitar. O sea, no convertirte en un imitador de los autores que te gustan, sino aprendiendo de los autores que te gustan, encontrar tu propio camino, tu propio estilo. Y encontrar tu propio camino, tu propio estilo es algo que no es fácil de hacer. Además, si tú consigues mostrar esa autenticidad, ser auténtico con tu escritura, lograrás una mayor conexión emocional con tu lector. Lograrás conectar con él. O sea, tú imagínate que este vídeo, en vez de hacerlo una persona, yo lo hiciera un robot. Lo hiciera aquí una IA de estas IAs que hay ahora, que pones tu imagen y sale la boca que habla sola. Eso no conecta. No conecta porque no es un humano. No hay esa conexión entre dos humanos que conectan. Y aunque tú estés ahí y yo no conecte contigo porque no sé quién está viendo este vídeo, tú sí sientes que aquí detrás hay un ser humano con sus defectos, con sus virtudes, que se equivoca cuando habla, pero que es auténtico. O sea, yo en estos vídeos te hablo como soy, y eso es auténtico, y eso a la gente le gusta, porque conectas con la persona, conectas con ella. Y lo mismo en tu escritura. Si tú te dedicas a imitar a otros, pues al final eres un imitador. Pues para el imitador me quedo con el original. Entonces tienes que encontrar tu propia originalidad. Luego además, si tú consigues ser auténtico en tu escritura, lograrás que haya más credibilidad y más confianza. Al final, esto de lo que se trata, de confianza. Confianza de que el autor no te está mintiendo. Tú cuando escribes un libro, en realidad le estás haciendo una promesa a un lector. La promesa de que vas a ser verdadero, de que vas a ser auténtico, de que vas a expresar tu individualidad en tu obra.
No que vas a escribir como pueden escribir 500, 1000 personas más. O sea, al final aquí de lo que se trata es de tener esa autenticidad. Muchas veces nos preguntamos por qué un libro perdura a lo largo del tiempo. ¿Por qué pasan las generaciones? ¿Por qué pasan las décadas? ¿Por qué pasan cientos de años y ese libro sigue siendo auténtico, verdadero? ¿Por qué? Porque ese libro logra conectar con las personas. Es decir, el autor ha sido capaz de crear un texto realmente auténtico, que expresa la esencialidad del hecho de ser humano. Y por lo tanto, los libros que son auténticos son libros que son mucho más longevos. Tú puedes coger y sacar un libro, digamos, para sumarte a una moda. Por ejemplo, ahora está de moda los templarios, pues hago un libro de templarios. Ahora está de moda los vampiros adolescentes, pues hago un libro de vampiros adolescentes. Pero tú en realidad no querías hacer un libro de templarios, ni siquiera querías hacer un libro de vampiros adolescentes. Lo has hecho porque está de moda. Si sigues las modas, no estás siendo auténtico y por lo tanto lo más probable es que seas un vulgar imitador y tu libro no tenga ningún valor. Tienes que escribir de aquello que nace de tu interior más profundo, de aquella historia con la que realmente te sientes identificado. Y no te tienes que preocupar tanto de si esa historia está de moda o no está de moda. Las modas pasan, esto no está de moda, pero los buenos libros perduran. Por lo tanto, además, si consigues esa autenticidad en tu escritura, lograrás evitar la fatiga del lector. Los lectores están cansados de leer siempre el mismo rollo, el mismo estilo, siempre esos libros políticamente correctos que están diseñados para gustar a las masas, pero que al final no gustan a nadie porque son libros, por así decirlo, acartonados, de plástico, libros falsos. Porque no hay esa autenticidad de que te estoy hablando. Luego también donde tienes que buscar la autenticidad es en los personajes. Muchos personajes son planos, muchos personajes solamente hablan con clichés. O sea, los lees y dicen, este no es una persona, este es un personaje de un libro. O sea, no hay esa autenticidad del personaje. Tienes que trabajar tus personajes de tal forma. Tienes que hacer fichas de personaje, entrevistas a los personajes, tienes que imaginarte el personaje como si el personaje fuera real, como si fuera verdadero. El lector tiene que sentir que ese personaje podría existir, incluso aunque sea un personaje fantástico, de ciencia ficción, un monstruo, un vampiro, lo que tú quieras, pero tiene que ser auténtico en su manera de ser. Y no tiene que ser un vulgar estereotipo, por lo tanto, tienes que trabajar también mucho la autenticidad en los personajes. Luego, si tú también eres capaz de hablar de cosas que tú has vivido en tu vida privada, en tu vida real, no imaginada, eso puede ayudar a conectar con el lector. No tienes por qué contar exactamente lo que tú has vivido, pero sí que puedes usar experiencias de tu vida y esas experiencias plasmarse en los personajes y en la trama de tu obra. Y de esa manera estás siendo capaz de lograr esa autenticidad porque en realidad estás contando cosas que tú has vivido o tú has sentido. Esta es una técnica que utilizan mucho los actores. Cuando tienen que hacer una escena, no sé, trágica, imaginan algo trágico que les ha pasado. Cuando tienen que hacer una escena graciosa, imaginan algo gracioso que les ha pasado en su vida y utilizan sus propias emociones para su labor creativa e interpretativa. Y eso es algo que tú también puedes hacer en tu libro. Además, si escribes un libro auténtico, un libro que nace de tu interior más profundo, estarás mucho más motivado para terminarlo. No lo harás solo para ser famoso, ganar dinero, que la gente me elogie, etcétera, sino que lo harás porque sientes la necesidad que tienes de contar esa historia y lograrás estar mucho más motivado a la hora de escribir tu libro y también lograrás terminarlo de una manera mucho más fácil. Por lo tanto, considero que la autenticidad en la escritura de un autor es algo absolutamente fundamental. Tienes que buscar tu propio camino y no seguir el camino de otros. A mí a veces me pasa también con la empresa, con Editorial Letra Minúscula. A veces ves que tal o cual empresa está haciendo otra cosa y dices, pues la voy a imitar o voy a hacer lo mismo. No, sigue tu propio camino. Sigue tu propio camino. No caigas en lo que se llama el síndrome del objeto brillante. Es decir, veo que otro autor ha vendido millones de libros con Harry Potter y hago una imitación de Harry Potter. Veo que otro autor ha vendido otra cosa, millones de libros con El alquimista de Coelho, pues hago una imitación del alquimista de Coelho. Esto no funciona así. Si fuera tan fácil como imitar a los bestsellers, pues todo el mundo sería bestseller.
No, la gente siente que esas imitaciones son eso, imitaciones, que no son auténticas. Por lo tanto, tienes que escribir desde la más absoluta autenticidad para lograr conectar con tus potenciales lectores. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte, queremos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Hasta un próximo episodio y vive tu sueño de ser escritor.